Bendecidos con toda bendición, mis amados. Bienvenido a este canal Verdades del Reino, el canal que le dice las verdades que no le dice el sistema religioso. El tema de hoy es el trono blanco. Quiero que hablemos un poquito acerca de ese mentado trono blanco que han hecho una laraca el sistema religioso con ese trono blanco y tienen a la gente asustada. Apocalipsis 20:11 dice: y vi un gran trono blanco y el que estaba sentado sobre él, delante del cual huyeron la tierra, el cielo y ningún lugar se halló para ellos. Bueno, lo primero que nosotros tenemos que ir a analizar o a ir a estudiar, a investigar qué significa la palabra trono. La palabra trono viene del griego tronos, con H intermedia, tronos, y significa asiento. Eso es lo que significa la palabra trono blanco. Trono, pues, asiento, un asiento blanco, una silla blanca, pues, para dejarlo más claro, un taburete, un asiento, un mueble blanco. Eso es lo que significa la palabra trono blanco. Pero han hecho una laraca el sistema religioso asustando a la gente, diciéndole que hay un trono blanco, que eso mejor dicho. Entonces la palabra trono viene del griego trono, que significa asiento, y a su vez viene del hebreo kishe, que significa cátedra, cátedra o silla. Por eso es que usted va a encontrar allá el Señor Jesucristo hablándole a los escribas y fariseos, hablándole a los pueblos, al pueblo en general, diciéndole: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y fariseos. Haced todo lo que ellos os digan, pero no hagan como ellos hacen, porque ellos dicen, pero no hacen. Entonces la palabra trono, vuelvo y repito, viene del griego trono, que significa asiento, y del hebreo kiseh, que significa cátedra o asiento, silla también, taburete. Los reyes de Grecia, los reyes de Roma, todos los reyes, ellos tenían varios tronos, es decir, varias sillas de varios colores. Tenían una silla negra, una púrpura, una color oro y una color blanco. Entonces, según fuera el oficio que ellos iban a desempeñar, decidían si se sentaban en una silla blanca o en una silla negra o en una silla de oro, de color oro, o en una silla blanca. Diciéndolo en el lenguaje del sistema religioso, ellos decidían si se sentaban en un trono blanco, en un trono rojo, en un trono negro o en un trono color oro, plateado, dorado. Eso era una costumbre que había entre los reyes. Por ejemplo, si iban a oficiar un sepelio o a asistir o a presenciar la muerte de un ser querido, ellos se sentaban en un trono negro. Si hubo una victoria en la batalla, se sentaban en un trono rojo, representando la sangre de los mártires que se derramó. Si iba a haber una festejación, un matrimonio, una boda de su hijo, se sentaban en un trono dorado de color oro. Y cuando iban a hacer un juicio, a emitir un juicio, para representar que su juicio era limpio, puro, blanco, sin mancha, era un juicio perfecto, se sentaban en un trono blanco, en una silla blanca, simbolizando la pureza del juicio que ellos iban a emitir. Eso era todo. Todos los reyes tenían tronos de varios colores. Vuelvo y repito, dentro de ellos tenían un trono o una silla de color blanco para ocasiones especiales. ¿Por qué usted cree que Pilato se lavó las manos? Como símbolo de pureza. Yo me lavo las manos, yo soy puro, yo no tengo nada que... Entonces ellos utilizaban esta silla blanca para eso, para emitir un juicio, simbolizando que su juicio era puro, era blanco, era sin mancha, que era un juicio perfecto. Pero nosotros sabemos que toda esta simbología de ese trono, de esa silla, apuntaba a Cristo.
Eso era una simbología, era una sombra de lo que habría de venir. Y lo que habría de venir era Cristo, el que sí iba a juzgar de verdad en un trono blanco, no solo a los vivos, sino también a los muertos. Tremendo, ¿cierto? El único que se había profetizado desde la antigüedad que un día iba a juzgar a los vivos y a los muertos era Cristo, en una silla blanca o en un trono blanco. Yo no sé si sería Rimax o si sería Vaniplax, una silla blanca, un trono blanco. La palabra trono viene del griego trono, que quiere decir silla, y del hebreo kish, que quiere decir taburete, mueble, cátedra. Entonces, es una silla blanca, símbolo de justicia, de poder, de equidad, de justo juicio que ellos utilizaban. Entonces, Juan el apóstol, trayendo a la memoria toda esta liturgia que hacían los reyes, tanto romanos como griegos, él dice, o se le muestra más bien, un trono blanco como símbolo de juicio justo, no solo para los vivos, sino también para los muertos. Entonces nosotros tenemos que ir despertando de este engaño religioso. Esa silla la usó Moisés, la usó Salomón, la usó David. Todos los reyes que existieron utilizaron esas diferentes sillas de diferentes colores, según el oficio que fueran a desempeñar, vuelvo y repito. Pero todo ese simbolismo representaba a Cristo y su juicio final con los vivos y los muertos. Esta figura de trono blanco, vuelvo y repito, es un simbolismo de justicia limpia, pura, de Dios con la humanidad, representada en Israel y los pueblos o las personas que habitaban en Israel que no eran israelitas. Recordemos que en Israel habitaban muchos extranjeros. Incluso había leyes para los extranjeros que habitaban en Israel. Entonces, si nosotros hacemos un estudio completo sobre el gran juicio del gran trono blanco que ya se cumplió, que ya Dios lo sentenció, lo dictaminó y que ya se llevó a cabo, nosotros vamos a encontrar de que Dios pone fin a una era y le da inicio a una nueva era. O como decían los judíos, le da inicios a un cielo nuevo y a una tierra nueva. No físicamente, sino simbólicamente, espiritualmente. Los cielos y la tierra ya han pasado varias veces. El mundo se ha terminado varias veces. San Pedro lo dice ahí, en 2 de Pedro, creo que cuando dice, el mundo de entonces, hablando de Noé, pereció en agua. Entonces aquel era otro planeta Tierra. El mismo planeta Tierra. Sino que cuando dice el mundo de entonces, está hablando de la generación de entonces. Pereció en agua. Esta es otra generación. La generación del año 70, que fue a la que Cristo le prometió y sobre la cual Él cumplió su palabra. Esa generación del año 70 ya hoy en día no existe. Podemos decir el mundo de entonces, el mundo del primer siglo, ¿cierto? Porque Él había hecho pacto, era con el pueblo de Israel, pero hasta una fecha determinada. Vamos a analizar aquí una cita bíblica. San Mateo 23. Aquí en San Mateo 23 están los 7 ayes. ¡Ay! 7 ayes. Los mismos 7 ayes que están allá en Apocalipsis. Aquí están en San Mateo.
Y él comienza en el capítulo 23 diciéndole: ay vosotros, 23:14, San Mateo 23:14, ay de vosotros, escribas y fariseos, ay de vosotros, ciegos, guías de ciegos. Y comienza, y ahí están los 7 ayes. Cuando él llega al versículo 34, 23:34 de San Mateo, dice: por lo tanto, he aquí, yo les voy a enviar profetas, sabios y escribas, y a uno de ellos mataréis, a otros crucificaréis, a otros azotaréis en vuestras sinagogas, y a otros perseguiréis de ciudad en ciudad. Por eso él le dice en San Mateo 10:23: cuando los persigan en esta ciudad, huid a la otra. Cuando los persigan en esa, huyan para la otra. Cuando los persigan en esa, huyan para la otra. Ustedes no van a terminar de recorrer todas las ciudades de Israel cuando ya yo he venido en gloria por segunda vez. Entonces, si Cristo no ha venido en gloria por segunda vez, ellos tienen que andar por allá corriendo de ciudad en ciudad, porque Él les prometió que antes que ellos terminaran de recorrer todas las ciudades, Él iba a venir en gloria. Entonces es ahí donde nosotros tenemos que profundizar. El versículo 35 dice: ¿para qué? ¿Para qué Él iba a permitir eso de que a uno los mataran, los persiguieran? Versículo 35 tiene la respuesta: para que venga sobre ustedes toda la sangre justa que se ha derramado en la tierra, desde la sangre de Abel el justo hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequía, quien mataste entre el templo y el altar. Dios había establecido un día en el cual juzgaría al mundo con justicia. Hechos 17:30. ¿Y cuál fue ese día? Ese día comenzó el 1 de agosto del 66. El 15 de agosto del 66, que es cuando las tropas romanas entran a Jerusalén y comienzan a hacer la matanza. Y se extienden durante toda esa generación, durante 3 años y medio, la matanza y la persecución de judíos. Léaselo en el libro de las guerras de los judíos de Flavio Josefo. Y dice el 36: de cierto os digo que todo esto vendrá sobre esta generación. Entonces aquí Dios pone fin a la profecía que se había dicho allá en Ezequiel, que los hijos no llevarán más el pecado de los padres, ni el pecado de los padres pagarán los hijos por él, sino que cada quien pagará por su pecado. Así estaba profetizado. Dice: no se dirá más este dicho en Israel. Óigase que el trato era con Israel, eso no era con Colombia, ni con Venezuela, ni con Chile. No se dirá más este dicho en Israel: los padres comieron las uvas agrias y los hijos tienen la dentera. ¿A partir de cuándo no se iba a decir más ese dicho en Israel? ¿A partir de cuándo? A partir de la caída del templo. Bendecida Amelia Álvarez, bendiciones, mi amada, por ahí está, la veo que está conectada. Si es que me gusta. Todo el que se conecte, mande una manito, un saludito ahí para yo identificar quién es el que está ahí conectado. Entonces, en San Mateo 23, lo que vamos leyendo, versículos 34, 35, 36, es donde él da la sentencia, que cuando Jerusalén esté rodeada de ejércitos, sabe que su destrucción está cerca. A partir de ese momento ya no se iba a decir más ese dicho en Israel. Es decir, que a partir de la caída del templo, ya los padres o los hijos no iban a pagar por el pecado del padre, porque allí se terminaba el Israel de los pactos, el Israel de las promesas se terminaba allí con la caída del templo. Por eso él le dice en San Mateo 24: les va a venir una gran tribulación a ustedes, la cual nunca la ha habido ni la habrá. Ustedes nunca han vivido una tribulación como la que va a venir, ni la van a volver a vivir.
Por eso es que ahí se corta todo doble cumplimiento no, que San Mateo 24 tiene doble cumplimiento. El Señor dijo que no la había habido ni la habrá. Él cortó todo doble cumplimiento ahí. Y esa tribulación incluye la caída del templo. O sea que no habrá otra caída del templo. Y para que pueda haber otra caída del templo, tiene que construirse un templo, un tercer templo. O sea que el Señor corta todo cumplimiento para que se construya un tercer templo. Allá los ignorantes que siguen mandando plata para Israel y que para recolectar fondos para que se construya el tercer templo, son unos pobres ignorantes. Porque el Señor dijo que jamás volvería a habitar en templos hechos por manos de hombre. Así que, borrón y cuenta nueva. Después de la caída del templo, después de la caída de la Jerusalén, de la prostituta, después de la caída en el año 70, ya ahí se hizo un borrón y cuenta nueva. De ahí fue donde comenzaron los cielos nuevos y la tierra nueva. Espiritualmente hablando. Por eso él dijo, yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Hasta el fin del mundo judío, de ellos. Así como el mundo de Noé pereció en agua, el mundo judío pereció bajo fuego. Fuego romano que le metieron candela a la ciudad. Entonces aquí comienza el borrón y cuenta nueva. Y por eso es que en Apocalipsis dice, he aquí yo hago nueva todas las cosas. El Hijo no pagará por el pecado del Padre, ni el Padre pagará por el pecado del Hijo. Ese día fue el fin de esa generación, pues. Ese día fue el fin que se dio, donde se empezó a emitir el juicio que el Señor había prometido. Que vendría un día en el cual él juzgaría a los vivos y a los muertos. Según de Timoteo 4:1. Pablo, que era un iluminado, le dice a Timoteo, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos. ¿Cuándo? En su manifestación y en su reino. ¿Y cuándo fue su manifestación? Allí en el año 70, cuando se manifestó sobre Jerusalén y tumbó la ciudad, tumbó el templo, abrió un nuevo camino, como dice Pablo en Hebreo, por el camino nuevo y vivo que él nos abrió. Borrón y cuenta nueva. El apóstol Pablo en Hebreo dice que mientras ese templo estuviera en pie, no había lugar para el templo espiritual, pues. Tenía que caer. Porque primero es lo material y después lo espiritual, lo dice Pablo también. Entonces la Jerusalén material tuvo que caer para darle paso a la Jerusalén celestial, que es la Jerusalén que permanecerá para siempre. ¿Por qué? Porque Pablo dice que lo que se ve no permanece. Lo que permanece es lo que no se ve. Y el reino de Dios no se ve, porque el reino de Él no es de este mundo. Es un reino espiritual. Por eso permanece para siempre, porque no se ve. Por eso la Nueva Jerusalén permanece para siempre, porque no se ve con estos ojos físicos. Por eso el templo de Cristo, el templo que somos nosotros, que es espiritual, no se ve, porque es el que permanece para siempre. El que se derrumbó allá en Jerusalén, se acabó. Eso se veía. Era tangible, se podía tocar. Y lo que se ve no permanece. Pero todavía los bendecidos del sistema religioso están deseando ver con sus ojos físicamente cuando descienda una nave así. La Nueva Jerusalén flotando en el aire, pues físicamente. Por favor, todo esto es simbólico y espiritual. Todo eso es simbólico y espiritual. Entonces él le había prometido, o más bien el apóstol Pablo le decía a Timoteo, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos
en su manifestación y en su reino. Y eso fue lo que los apóstoles le preguntaron cuando subió al monte de los olivos: ¿cuándo te manifestarás? Y él le dijo: cálmese, pronto me manifestaré. En el año 70, el 15 de abril del año 70 me voy a manifestar. No se preocupe. También lo había dicho en Hechos 17:30. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia. Trono blanco, símbolo de justicia. Por aquel varón que designó, dándole fe, habiéndole levantado de los muertos. Ahí está. Esa es toda la bulla del gran trono blanco que tiene el sistema religioso, pues mejor dicho, temblando. 1 Pedro 4:4. A esto le parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Ahí está. El único que se dio ese lujo de juzgar a los vivos y a los muertos fue Cristo en su manifestación y en su reino en el año 70, con la caída del templo de Jerusalén y con la caída de la santa ciudad, como la llamó Daniel. Más nada. Entonces, en esa consumación de los tiempos de la que hablaba el apóstol Pablo, en la consumación de los tiempos, vino Cristo a cumplir todo lo que estaba escrito. Pues si todo lo que estaba escrito no se ha cumplido, entonces Cristo no era Jesús, no es el Mesías, tenemos que esperar a otro. Porque la promesa era que un día iba a venir un hombre llamado el Mesías, el ungido, que iba a cumplir todo lo que no se pudo cumplir en el Antiguo Testamento. Así de fácil. Lucas 21:31. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, sabed que está cerca el reino de Dios. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Ahí está. El Señor le estaba diciendo que en esa generación era que se iba a cumplir todo. Eso está clarito. 5:29 de San Mateo, de San Juan, perdón. 5:22 de San Juan. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio lo dio ¿a quién? A su Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que lo envió. Entonces todo el juicio Dios lo dio a su Hijo. Y su Hijo ejecutó todo el juicio cuando hizo borrón y cuenta nueva en el año 70, destruyendo a Jerusalén y toda su liturgia y todos sus rudimentos y todas sus prácticas. Allí el Señor hizo un borrón y cuenta nueva y dijo: bueno, de aquí en adelante tumbo el templo, tumbo la santa ciudad, mato a este poco de impíos, gente rebelde, generación de víboras, y hago borrón y cuenta nueva. Todo eso estaba profetizado. Yo no sé por qué ellos no lo entienden. A los muertos grandes y pequeños. Y también dice allí en Apocalipsis 20, donde leímos en el pasaje del trono blanco, dice que el mar huyó. Eso es una alusión a un pasaje del Salmo 114. Vamos a leerlo para que usted vea. En el Apocalipsis, no recuerdo cuántos versos es que el Apocalipsis, creo que son 296 versículos que tiene, que son versículos que ya existían en el Antiguo Testamento y se repiten en el Apocalipsis. 294, algo así, no me recuerdo. Pero búsquelo para que vea usted, haga el estudio.
Salmo 114. Cuando Israel salió de Egipto, la casa de Jacob y el pueblo extranjero, Judá vino a ser su santuario, Israel su señorío. El mar lo vio y huyó, y el Jordán volvió atrás. Repitiendo en Apocalipsis lo que decía el libro de los Salmos. Creo que el salmo que más se repite en el Nuevo Testamento es el 110. El salmo que más se repite en el Nuevo Testamento. Para juzgar a los muertos grandes y pequeños. Para eso era el trono blanco. Para juzgar a los muertos grandes y pequeños. Y fíjese que dice que la tierra huyó. Y después dice, y yo los vi de pie delante del trono. Ahí donde estaban parados, pues. Entonces no estaban parados, estaban flotando en el aire. Pues está parado, uno tiene que estar parado en la tierra. Pero ahí no había tierra, dice, porque la tierra huyó. Eso es un simbolismo, bendecidos. Dando paso a que venía una tierra nueva y un cielo nuevo, espiritualmente hablando. Esta tierra, este planeta Tierra donde nosotros estamos parados nunca será destruido. Eclesiastés dice, generación va, generación viene y la tierra permanece para siempre. Por allá en el Salmo, creo que el Salmo 112, 139 dice, los justos heredarán la tierra y vivirán en ella para siempre. Entonces cuando dice que la tierra huyó y ningún lugar se oyó para ella, fue la tierra vieja y el cielo viejo, para darle paso a la tierra nueva y al cielo nuevo en el cual estamos viviendo. Es decir, en un nuevo sistema de gobierno. Porque antes de venir Cristo existía ¿cuál sistema de gobierno? Ojo por ojo y diente por diente. Venido Cristo se acaba ese sistema de gobierno de ojo por ojo y diente por diente. Ahora venido Cristo es por gracia soy salvo por medio de la fe. Y esto no es don de los hombres, no es regalo de hombres, sino de Dios. Clarito está. Para darle paso a la tierra nueva que se había prometido en Isaías 65:10, Deuteronomio 30:19, Salmo 88:4. El mar entregó sus muertos, también haciendo alusión al Salmo 18, versículos 4 y 5. El fin de la muerte y del Hades, dice que la muerte y el Hades fueron lanzados. Apocalipsis 1:18 está hablando que él tenía las llaves de la muerte y del Hades. Dice, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. La palabra muerte quiere decir separación y la palabra Hades quiere decir sepultura. Es decir, él dice, yo tengo el poder sobre la separación y la sepultura. Porque lo que hacía separación del ser humano y Dios era la sepultura o la muerte. Cuando el hombre moría, iba a un lugar llamado el Seol o muerte hadeana, al Hades. Pero venido Cristo, ya todo eso se acaba. Ahora el apóstol Pablo, que tiene la revelación, el apóstol Pablo dice, cuando yo me muera, estaré ausente del cuerpo y presente a Cristo inmediatamente. Estamos en una gloria mayor, porque es que tenemos que ir de gloria en gloria. Antes de estos misterios, la gente moría y iba a un lugar llamado el Hades. La muerte hadeana le llamaban. A esperar allí a que Cristo viniera, a que viniera el Mesías y derrotara a la muerte y le dijera, muerte, yo soy tu muerte. Es decir, separación, yo soy tu separación. Y sepulcro, yo soy tu victoria. Porque nadie había podido vencerlo. Tenía que venir uno, primicia. Y si Cristo lo pudo, usted y yo también podemos vencer, espiritualmente hablando. Apocalipsis 21:3. 6:8. Miré y aquí un caballo amarillo y el que lo llevaba, 6:1, 18, 6,
6, 8. En el mismo 6, 1, 8. Vamos a leerlo en Apocalipsis. No, es esta. 6, 8. Miré aquí un caballo amarillo que lo montaba y él tenía por nombre Muerte. ¿Y quién lo seguía? El Hades. Y fue dada la potestad sobre la cuarta parte de la tierra. La muerte siempre tiene que ir seguida del Hades, es decir, de la sepultura. Porque si una persona se muere, tienen que sepultarla. Si muere por allá en el campo, por ahí se lo come un tigre, pues se es sepultado en la tierra y se vuelve polvo. Al polvo, del polvo fuiste tomado y al polvo volverás. Esa palabra es eficaz, no tiene retroceso. 1 Corintios 15, 24. También está hablando 1 Corintios 15, 24 de esa victoria que Cristo tuvo sobre la muerte. 1 Corintios 15, 27, perdón. Dice: porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice todas las cosas las ha sido sujeta a él, claramente se tú aquel que sujetó a él todas las cosas. Pero luego que todas las cosas le sean sujetadas, entonces él también se sujetará al que le sujetó todas las cosas. 1 Corintios 15, 27. Si estamos bien, estamos leyendo aquí. Pero creo que no es el 27. Creo que es más allá cuando habla de la muerte. Yo soy tu muerte. ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? ¿Dónde está? Ya el sepulcro no tendría victoria, porque la victoria era Cristo, que lo había vencido en la cruz del Calvario, luego que murió y resucitó. Recordemos que Cristo es la primicia. Él tenía que resucitar con ti cuerpo. Nosotros no somos la primicia. Es más, a nosotros no nos corresponde resurrección. A nosotros nos corresponde la transformación. Por eso Pablo dijo: es necesario que esto corruptible, no hablando del cuerpo, porque lo que se corrompió en el huerto del Edén no fue este cuerpo, fue el hombre interior que nos mora, que nos habita. Ese fue el que se corrompió. Entonces, eso corruptible se tiene que vestir de incorrupción. Y eso espiritual, el hombre interior, el espíritu, que sufrió esa muerte o esa separación, porque él le dijo: el día que coma de este árbol morirá. Y él comió y no murió. Físicamente no murió. Él murió espiritualmente. Entonces ese hombre espiritual que murió tenía que vestirse de inmortalidad. A nosotros sí nos corresponde eso. Nosotros, cuando dejemos de participar de carne y sangre, nuestro espíritu, que era mortal y corruptible, se viste de inmortalidad y de incorrupción. Y por eso es que puede ir directo a la presencia de Cristo, como dice el apóstol Pablo. (21:3) de Apocalipsis. Y oí una gran voz en el cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Dios está conmigo. Por eso un bendecido me preguntó: ¿usted no espera la venida de Cristo? Y yo: ¿de dónde va a venir si Él está aquí conmigo? Nosotros tenemos que esperar nada que venga. Bendecido Wilmer Barrio, allí conectado también desde Cartagena. Entonces, mis amados, esa laraca del trono blanco fue el cumplimiento que Dios le había prometido a la humanidad, que los padres
Los hijos no pagarían por el pecado de los padres, que cada quien pagaría por su pecado, y que Él juzgaría tanto a los vivos como a los muertos. Cosa que sucedió con la segunda venida de Cristo en gloria en el año 70 sobre la ciudad de Jerusalén, donde fueron vaciados todos los sepulcros y todos los espíritus fueron unidos a Él. Por eso el Señor, hablando en San Mateo de la resurrección, Él le dice: ustedes no entienden que los postreros serán primeros y los primeros serán postreros. Quiere decir que nosotros, o más bien esa generación que murió de último que Noé, resucitaría primero que Noé. Y Noé, que había muerto de último, de primero, resucitaría de último. Los primeros serán postreros y los postreros serán primeros. A nosotros nos corresponde eso, la transformación. Por eso es que para nosotros no hay muerte. La Biblia dice que la muerte reinó hasta Moisés o hasta la ley. Y que Cristo, en 2 Timoteo dice que Cristo vino y terminó con la muerte. Él terminó con esa separación. Hoy en día nosotros no estamos separados, nosotros somos uno con Cristo. Entonces nosotros hoy, que ya somos un pueblo electo y que estamos bajo la plenitud, para nosotros no hay separación. Vuelvo y repito, somos uno con Él, porque esa fue la oración que Él hizo allá en San Juan 17, cuando dijo: Señor, que ellos sean uno, así como tú y yo somos uno. Todavía para ese entonces no podían ser uno, porque todavía no se había efectuado la resurrección de los muertos. Todavía no se había efectuado la manifestación de Cristo, donde Él iba a venir y iba a juzgar a los vivos y a los muertos. Todavía no se había manifestado eso. Entonces el juicio ante el gran trono blanco fue un juicio justo, puro, con justicia, que Dios le hizo a la nación de Israel y todos los que habitaban allí. Ahora, ¿por qué dice de toda tribu, de todo pueblo y de toda? Bueno, en Israel no había gente de toda tribu, de toda nación, de todo pueblo. Ahí habían. Y sobre todo en esos días que estaban celebrando la fiesta del Pesaj, que cuando llegó Roma y los sitió. ¿Recuerdan en el aposento alto? Que vinieron judíos piadosos de todas las naciones: partos, medos, elamitas, africanos, Mesopotamia, África, Pasia, Ponto, Egipto. Todo pueblo, toda tribu, toda nación. Así fue el día, o así fue como se ejecutó el juicio sobre Jerusalén, cuando habían venido gente de todas las tribus bajo el cielo. Lea historia, investigue, dése cuenta que no es, esto aquí no es un cuentecito que yo le estoy echando. Son pruebas reales que la historia se la puede demostrar. Entonces, mis amados, vamos a ir despertando de ese sueño. No podemos seguir esperando o permitiendo que el sistema religioso más bien siga infundiendo estas enseñanzas cerradas de que en el futuro, en el 2030, 2040, no sé, en estos días me mandaron un audio, hay un bendecido de Chile que decía que a este mundo no le quedan más de 8 años. 8 años y listo, esto se acaba. Yo le dije: ay, que Dios te dé larga vida para en 8 años llamarte y preguntarte. Por favor, bendecidos. El juicio ante el gran trono blanco ya Cristo lo efectuó con la caída del templo, la caída de Jerusalén, y le dio paso a un cielo nuevo, a una tierra nueva, a un templo nuevo. El templo del Dios vivo, que eres tú y que soy yo.
Así que dejemos todo miedo de ningún trono blanco que va a venir al futuro ni nada. Todo está cumplido en Cristo Jesús, Señor nuestro.